nuevamente, damos gracias por este tiempo, pero a manera de algo de introducción, si recuerdan un poquito acerca de la secuencia que hemos estado leyendo, y una de las cosas que hemos estado haciendo resúmenes acerca del ministerio de Pablo en las iglesias, el ministerio de un predicador, de un evangelista, que va a ciertos lugares, ya en las veces pasadas que nos compartía, se nos compartía por ahí un mapita más o menos de cuál era la secuencia de este lugar, en dónde estaba, y pues si ustedes más o menos ya se ubican, pues ya no están tanto en Israel, sino que ya cruzaron el charco, ya están allá en Europa, ya está Pablo predicándole ahí a la gente que está de aquel lado. Pero realmente vemos el trabajo de Pablo y vemos que realmente pues no fue nada fácil, ¿verdad? El libro de los Hechos, que Lucas es el que lo está narrando, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, pues no fue nada fácil. Y pues realmente ya cuando estaba ahí en Tesalonicenses, a lo mejor nos recordamos un poquito cómo fue que fue necesario que saliera de ahí, por la presión de la gente que estaba ahí, ¿verdad? Algunos pues no estaban de acuerdo con el evangelio, y no solamente eso, que los salieron huyendo, a lo mejor puede haber alguna otra cosa que nosotros podamos ponernos o discutirlo, pero este asunto del evangelio pues se les parecía un poco no aceptable a mucha gente, o ya iban los intereses a las creencias que ellos tenían, y tuvieron que salir huyendo. De ahí en el capítulo 16, 17 del libro de los Hechos nos dice que así fue. Y realmente dice ahí en ese pasaje que realmente fue poquito el tiempo que estuvo Pablo en Tesalonicenses. Con los tesalonicenses dice que fue 3 o 4 sábados, ¿verdad? Que estuvo por ahí compartiéndole, que se reunía con ellos. Y en cierta ocasión dice que también fue a un lugar, en un río, donde estaban ahí unas mujeres, ¿verdad? Entre ellas estaba Lidia, que era una mujer, a lo mejor que tenía su negocio, era comerciante, y que sobresalía, que era una de las primeras que creyó, ¿verdad? Y vemos que más o menos la iglesia estaba compuesta por nuevos creyentes. Era una iglesia, a lo mejor ya se nos ha estado haciendo énfasis en esta, de que era una iglesia que estaba de alguna forma empezando a creer, ¿verdad? Y entre ellos estaba esta hermana y otros con ellos. Nos narra ahí el capítulo 16 de los Hechos. Lo cierto es de que ya a estas alturas, ¿verdad? Ya cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo esta carta, dice que Pablo estaba ahí como que con luchas. Roberto nos compartía de que había oposición, de que el diablo de alguna manera estaba ahí presente, ¿verdad? Y no pudo él continuar. Lo que sí hizo fue hacer un plan B. ¿Cuál era el plan B? Pues a lo mejor mandar a alguien. Si Pablo era el que lo estaba en riesgo, estaba en peligro, pues a lo mejor a Timoteo y a Silas, pues ellos no tenían tanto problema de esto, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Pues dice, ¿saben qué? Voy a mandar a Pablo y a Timoteo para que les anime, para ver cómo está, ¿verdad? Y esta carta de los de Tesalonicenses es esa, esa información que ya les trae. Los hermanos le traen ya de regreso. Y en el capítulo 3, ¿verdad? Narra algo de eso. En el capítulo 1, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y si se acuerdan, ya nos compartieron un poquito en el libro de los Hechos, cuando Pablo predica en Atenas también, ¿verdad? Como de alguna manera él da
les comparte a los atenienses acerca de Jesús, acerca de ese Dios no conocido. Pero dice ahí, les dice a los hermanos, saben que yo estaba ahí y decidimos enviarlos, ¿va? ¿Para qué? Pues para saber cómo estaba. Se quedó solo en Atenas y enviamos ¿a quién? A nuestro hermano y servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmara y exhortándolos respecto a vuestra fe. Uno de los temas que yo veo en esta carta, no sé si usted ya ha puesto un poquito de atención o de énfasis, o ya se ha dado cuenta que lo que el apóstol trata de decirles a este grupo de hermanos es de que quería que ellos estuvieran firmes en cuanto a su fe. Lo cierto es de que en el capítulo 1, él dice que da gracias a Dios porque ya de alguna forma en el capítulo 3, en el capítulo 2, en 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre de la obra de vuestra fe, ¿verdad? Y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Menciona 3 cosas muy relevantes, importantes, que es la fe, el amor y la esperanza, ¿verdad? Que son cosas que a veces, ¿cómo podemos determinar que alguien tiene fe? ¿Cómo podemos determinar que alguien tiene amor? ¿Verdad? ¿Cómo podemos determinar que alguien tiene esperanza? ¿Verdad? Posiblemente son cosas que no son palpables, que son de acá de adentro. ¿Verdad? A lo mejor si usted le dice a alguien, ¿sabes qué? Tengo fe, aquí tengo 2, 3 kilos, ¿verdad? O tengo paciencia, tengo aquí varios kilos de paciencia para cuando me falta agarrar tantita. No hay manera de cómo medirla, ¿verdad? Porque no es algo palpable. A lo mejor yo sí le digo, ¿sabes qué? Pues tengo una casa, tengo un carro, tengo un reloj, ¿verdad? O tengo una camisa, tengo cosas que sí puede la persona ver. Pero cuando alguien dice que tiene fe, que tiene amor, ¿verdad? Que tiene esperanza, pues son cosas que no las podemos palpar, ¿verdad? Y en este caso Pablo les dice a los hermanos que él ve eso en ellos. En el capítulo 1 les decía que les dice, ¿sabes qué? Yo he visto que ustedes tienen fe y esperanza y amor. Y vemos que es una fe que estaba de alguna manera, a pesar de las circunstancias que estaban ellos ahí viviendo, se habían mantenido, ¿verdad? El informe que Timoteo trae es ese, de que a pesar de las circunstancias, ellos dicen, ¿saben qué? Queremos volver a ver al apóstol, queremos saludarlo de la misma manera en que él estuvo. Y vemos a lo mejor un poquito la óptica desde ese plan, pero ahora vemos a Pablo, al apóstol Pablo, vemos al apóstol preocupado, de alguna manera, ¿verdad? Por este grupo de hermanos que se quedó tal vez, que no le alcanzamos a explicarle más cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos que, imagínate, no me dejaste todo el instructivo, Pablo, tú no nos explicaste más cosas. Por eso, si vemos en esta carta, vemos que él quería seguirles compartiendo más tiempo hasta que ellos estuvieran de alguna manera más, entendieran por más completo la fe y abrazaran esa fe. Y ese era el deseo de Pablo. Pero el contexto de Pablo, acordémonos que este era un hombre que ahora él perseguía a la iglesia. Acordémonos que él iba por ellos, ¿verdad? Tenía cartas en su poder para poder detenerlos. Y ahora Pablo, ¿qué está pasando con él? Ahora él los cuida, los ama, los protege, los cuida. ¿Qué fue lo que sucedió con este Pablo? ¿Qué es lo que sucedió con el apóstol? Pues sucedió un encuentro con el Señor en el cual hubo una regeneración en todo el chip. Si hemos compartido mucho acerca del que él ahora es un predicador del evangelio y es un evangelio en el cual él perseguía antes a los hermanos y ahora ya él está sirviendo al Señor, está compartiendo este evangelio
que puede ser algo muy, algo difícil de creer, pero así era el apóstol. Y vemos a este apóstol que estaba de alguna manera, preocupado por ellos, ¿verdad? Y vemos en esta carta, en el capítulo 3, capítulo 1, que les digo, ya pudiendo soportarlo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo. Y no sé si en alguna otra parte ya Timoteo ya había empezado a ser parte del equipo, pero era tal vez de los más, de confianza de Pablo, porque yo creo que en algunas ocasiones el que narra los hechos dice que fuimos y luego que nos quedamos, a lo mejor había más gente con él, más gente que seguía a Pablo o que estaba con él, pero que realmente no eran de su confianza. Pero dice que decidió, el versículo 2, dice que decidió enviar a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortados respecto a vuestra fe. ¿Quién era este Timoteo? ¿Verdad? Pues era una persona también que ya en un momento dado también compartimos acerca de él y vimos que realmente pues él estaba al servicio de Dios y que era colaborador de Pablo, ¿verdad? Pero no era nada más ese, sino que era del ministerio, o sea, su nivel o su manera de servicio era el servir al Evangelio de Cristo para confirmar y exhortar, ¿verdad? Timoteo era como un diácono, era un ministro, de alguna manera, alguien que estaba esperando, y les digo que la esfera de servicio pues era el Evangelio de Cristo. La tarea principal era compartir y predicar del Evangelio de Cristo a esos. Y aquí dice que era para confirmar a este grupo de hermanos, confirmar y exhortados respecto a la fe. ¿Qué podemos decir? ¿Qué significará confirmar? Muchas de las veces nosotros podemos a veces se puede tener la idea de una confirmación, ¿verdad? Confirmar una verdad, confirmar una situación. Pero en este aspecto, el Evangelio, la intención, ¿verdad? La intención de Pablo, vemos que va un poquito más allá, ¿verdad? Por el esfuerzo que hay ahí. Posiblemente yo le pueda decir a alguien así muy espontáneamente, ¿sabes qué? Quiero ver si estás en la fe o algo, pero no. Él quería que, como quien dice, que no decayeran, o sea, que se mantuvieran, porque no era algo fácil volver hacia allá o regresarse hasta donde habían regresado, nada más así, sino que la intención iba más allá. Y alguien, en una ocasión, alguien decía como que cuando el pueblo, en el libro de Éxodo, cuando Moisés cuando el pueblo de Israel estaba luchando, y dice que de alguna manera sus manos se cansaban, ¿verdad? Que ya no podía estar con los brazos así extendidos y que estaba alguien por ahí deteniéndole una mano, era Aarón, y el luz por otro lado, y de alguna manera manteniéndolo de pie. Y de alguna forma, esa es la intención de Pablo en confirmar a este grupo de hermanos. No tan solo de ir por ir, sino decir que ellos no se caigan, ¿verdad? Que se mantengan confirmados en cuanto a la fe que ellos están teniendo. Y ese es el trabajo que Timoteo está haciendo. Timoteo y Silas fueron enviados para sostenerlos, ¿verdad? Vemos por ahí que fueron enviados y como que son colaboradores de Pablo, son servidores. No dice ahí otra cosa, o sea, no les dijo otra prioridad. ¿Cuál era la prioridad, hermanos? Que en cuanto a su fe. Y nosotros podemos pensar en esa palabra fe, y bíblicamente nosotros entendemos que hablar de fe es algo muy amplio y muy profundo, ¿va?
Ya hace tiempo atrás leíamos compartimos acerca de los héroes de la fe y vemos que realmente ellos pasaron por situaciones difíciles en las cuales realmente su fe estaba probada, ¿verdad? Vemos a Abraham de alguna manera que estaba realmente ya anciano, ya estaba, pues ya no podía tener hijos, total de que puede tener su hijo ya, pero ¿qué pasa? Pues que el Señor le pide que dé a su hijo. O sea, ¿cómo está esto? Realmente dice el libro de Hebreos que él se mantuvo firme, ¿verdad? Se mantuvo con esa fe en el Señor. Y de alguna manera esa es la intención de Pablo respecto a la fe. Y vemos que a pesar de que los hermanos estaban en esa tribulación, o en esta situación de que, oye, ¿por qué están persiguiendo a Pablo? Pues desanimarse por la presión. Aún así ellos se mantuvieron firmes. Así es de que Pablo les dice a los hermanos, pues ya respecto a vuestra fe, a fin, dice el capítulo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Capítulo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No sé, ¿verdad? De alguna forma, imagínense, va alguien que está en una situación de nuevo creyente o pasa una situación adversa, ¿va? En la cual a veces no la entiendes, ¿va? Mas sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de que tendremos luchas, tendremos situaciones difíciles. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a las ¿cómo se llaman? Estas etapas distintas, difíciles, ¿verdad? Nos habla de que viene incluido en el paquete del creyente, no viene un seguro de garantía de que digamos, no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. No viene. A veces podemos malentender de que si Dios está con nosotros, pues no nos va a pasar nada, mas sin embargo la Escritura nos habla de que no hay garantía de eso, al contrario. Vamos a ir al Evangelio de Juan, si alguien me quiere ayudar, en el Evangelio de Juan 16, Evangelio de Juan 16, 33. Amén. Gracias, Roberto. Dice, en el mundo, dice, esta versión es la nueva versión internacional. No, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo, este mundo afrontará aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y de alguna manera, como les digo, el paquete o la manera en la que los creyentes desde un principio, si usted de alguna manera le comparte o le dice a alguien, sabes que estoy yendo a una iglesia, sabes que yo soy creyente, desde ese momento empieza la presión, desde ese momento empieza, ¿por qué? Porque dice la Biblia que pues la gente ama más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Dios nos dice, Jesús nos dice que tengamos confianza, que nos animemos, que Él ha vencido al mundo. Y de alguna manera el pasar por estas circunstancias o el estar en estas luchas, como en el caso de los hermanos de Tesalonicenses, de alguna manera pues nos invita a creer que el apóstol le dice, ¿saben qué? No se inquieten en estas tribulaciones, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis que para estas cosas hemos sido puestos, ¿verdad? Y como les digo, el apóstol Pablo, desde un principio, ¿qué pasaba con esos creyentes en el libro de los Hechos? Pues que estaban creyendo y estaban bautizando muchos y el evangelio estaba creciendo y muchos se iban.
¿Y qué hace Pablo? Dice, no, ¿cómo? No, vamos a detenerlos. Vamos a detenerlos porque hay oposición. Y de alguna forma existe esa oposición, mas ahora vemos a Pablo que él ha sido alcanzado por la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Ahora ya no es aquel que persigue, ahora es un perseguido más. Y lo vemos en esta carta donde Pablo ya está él ahorita escribiendo esta carta, dicen que está en Corinto. Y envía a estos hermanos y les dice a los hermanos, ¿saben qué? Los exhortamos. Y el versículo 4 dice, porque también, estando yo con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como os ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme sobre vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Yo les decía la palabra de que la palabra fe, de que de alguna forma, pues la fe es probada, nuestra fe es de alguna manera en tribulaciones, en situaciones. Lo cierto es de que si tenemos al Señor de nuestra parte, que si el Señor sabemos esperar, ¿verdad? Sabemos tener paz en estas tribulaciones, en medio de la tormenta, supongamos que pues no sé, nunca he estado en el mar y en una tormenta, pero ha de ser muy angustiante. Pero cuando está uno en medio de un problema, ¿verdad? Que no ves muy claro, ¿verdad? O ya estuviste orando por una situación, ¿verdad? De alguna manera no ves la respuesta, ¿va? Y te desanime. Pero es importante invitar al Señor, como le decía Pablo a los hermanos de Filipenses, dice, todas las situaciones, díganselas al Señor, todos sus afanes, compártenselas al Señor. Y si en ese tiempo, en esa aflicción, ya el Señor ya está enterado de esta situación, ya sabe Él, pues sabemos que Él va ahí con nosotros y que vamos a tener de esa paz, porque vamos a estar confiando en eso que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y estas situaciones es importante saber de que porque está la lucha, decía en el capítulo 2, capítulo 18, dice, por lo cual quisimos ir a verlos, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero dice que Satanás nos estorbó. Y en el versículo 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme ¿de qué? De vuestra fe. No que hubiese, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Una de las cosas que Pablo nos señala o nos hace de alguna manera o en esta carta es de que existen luchas posiblemente, en ese entonces personas que estaban en contra del Evangelio y realmente también había una lucha de parte del enemigo, de parte del diablo, de que no quería que la iglesia continuara y le dice, no sea de que el tentador haya venido o vengan ciertas cosas a la vida o en el corazón, ¿verdad? Y que te desanime y que el trabajo, dice, resulte en vano. Sabemos todo el trabajo que ellos estaban haciendo al ir de alguna forma predicando de un lugar a otro, trabajo, esfuerzo, oraciones. Dice, pues no quisiera que ese esfuerzo, no sé cuánto desvelos o luchas o mal dormir, no sé cuánto le costaría al apóstol, preparación, oración por ellos. Y dice, pues no quisiera que este trabajo, la palabra que fue depositada en sus corazones, el tentador venga y que de alguna forma la robe
Y viene a mi mente la parábola del sembrador, que realmente dice que una palabra salió en el camino, otra aquí, otras cosas ahogan esa palabra, ¿verdad? Porque hay veces que no estamos en nuestro corazón dispuestos a recibir. Y es importante saber que existe pues la lucha, la contra de la gente, pero también en otros pasajes dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y existe una lucha, una oposición espiritual también. Y qué importante es la tarea del apóstol, ¿verdad? Una tarea muy ejemplar de confirmarnos entre nosotros, confirmar en base a nuestro caminar en la fe, ¿verdad? Confirmar en cuanto a nuestro compromiso, en cuanto al compromiso con Dios y decir, hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Verdad? ¿Es tu fe una fe? Como les decía, hay cosas que no las podemos ver. Pero Pablo les dice que tenían fe, que tenían amor. ¿Y cómo se muestra? ¿Va? ¿Cómo se muestra esa fe? ¿Verdad? Vemos a pasajes donde nos dice, no podemos mostrar la fe, solamente ¿cómo se puede mostrar esa fe? Pues con acciones, ¿verdad? Con cosas que nos inviten a lo mejor a dejar ciertos hábitos que me alejan de Dios y decir, Señor, quiero rendirme. Mi fe en Dios es, yo busco de ti porque te necesito, ¿verdad? Necesito buscar. ¿Y esa fe cómo se va a manifestar en mí? Pues viendo el fruto de esa fe, ¿verdad? No se va a ver porque yo diga, sino por la manera en la que yo me estoy dirigiendo. Esa es la manera de que decir, tiene fe. A lo mejor pueda yo decir que tengo amor. Lamentablemente, tenemos una sociedad que te dicen, que te puede decir tan claramente y decir, oye, pues no, ten fe. ¿Pero en qué? ¿En qué? Y la verdad es que el mundo o la sociedad nos invita a tener fe en muchas cosas, ¿verdad? Ten fe en ti, ten fe en tus logros, ten fe en muchas cosas, ¿verdad? A veces puede decir que en un horóscopo, en muchas cosas que pueda decir que... Pero si nosotros nos vamos a la Escritura y evaluamos eso, nos vemos que entendemos que Dios nos pide no poner nuestra vida, que maldito el que confía en el hombre, ¿verdad? Que no confiemos ni en príncipe, ni eso de decir a los gobernadores, ni nada. A veces podemos sí caer o tener esperanza en algo, pero aún ni en ellos. Mi fe debe de estar depositada en Dios. Y qué bueno por esos hermanos que de alguna manera se acercan al que está ahí, ¿verdad? Y entiendes tu necesidad de Dios, entiendes esto de Dios, o afirmando a los hermanos en cuanto a su caminar. Así es que, hermanos, las pruebas, ¿verdad? Las situaciones que tenemos, pues son parte de un proceso, ¿verdad? No es algo que venga afuera, sino que las pruebas y las dificultades nos ayudan tal vez a purificarnos, a santificarnos en cuanto a Dios. Y Pablo les dice a estos hermanos, pues tuvimos que hacer este trabajo para que, pues, para ver qué estaba pasando con ustedes. Pero resultó de bendición, ¿verdad? El amor que ustedes tienen es un amor que se ve esa fe. Y muchas de las veces podemos, igual, la palabra amor, ponerla entre comillas, y a veces podemos pensar, ¿cómo era el amor de los hermanos de Tesalonicenses? Pues sí, amaban de alguna manera. Y dice que más adelante nos vamos a dar cuenta de que era notorio. En el capítulo anterior dice que su amor era notorio. Pero era un amor entre ¿cómo se llama? En dificultades, ¿verdad? A veces uno siente cierta satisfacción de algo, supongamos que estoy en mi casa haciendo una reparación, ¿verdad?
hago cierta labor, cierto trabajo. Mira, ya reparé la puerta que me decía mi esposa, ya la reparé, cierta satisfacción, porque logré eso, la hermana o el hermano. Oye, arreglé el jardín o las plantas, o cierto trabajo que nos da cierta satisfacción. Pero hay un trabajo que va más allá de eso, ¿verdad? El amor que aún en medio de las dificultades, ¿verdad? Amas a alguien a pesar de la que... Y compartíanos esa verdad bíblica, que Dios nos amó a pesar de esto. Y ese es el amor que va un poquito más allá, y ese es el amor tal vez que los hermanos tenían. Tenían amor, tenían fe hacia los demás hermanos, porque ya se empezaba a oír de ellos. No era tan solo algo que entre ellos estaba, sino que ya había sido más de testimonio a los demás. Así es de que la fe tiene que ser una fe, en el caso de los hermanos de Tesalonicenses y en el caso de nosotros, una fe que vaya más allá todavía, ¿verdad? ¿Cómo será esa fe? Y el versículo 6, si alguien quiere ayudarme a leerlo, por favor, 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Hasta ahí. Dice que ya Timoteo volvió, ¿verdad? Después de dar un reporte de esa fe y de ese amor, ¿verdad? Y que, pues a pesar de las dificultades, siguen adelante. Pueden imaginarse, esa iglesia estaba compuesta, era una iglesia pequeña, una iglesia tal vez de nuevos creyentes. No sé dónde, imagínense, yo no tengo el dato dónde se reunían, dónde se estaban reuniendo. Pero aquella mujer de alguna forma era una mujer que dice que había creído ella y su familia, y de alguna manera Lidia tal vez estaba siendo parte del movimiento de esta iglesia en cuanto a juntarse, en cuanto a tener ahí. Lo cierto es de que la obra que había hecho Dios en la vida del apóstol, de transformarlo, de cambiarlo, estaba volviendo a verse por medio del Espíritu Santo reflejado en estos grupos de hermanos, ¿verdad? Y dice, pues Timoteo dice, trae buenas noticias, ¿verdad?, de vosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordaráis con cariño, deseando vernos como también a nosotros. El verso 17 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad. Ahora Pablo está diciendo que él también está, dice, en medio de toda esta necesidad y aflicción, fuimos consolados. Creo yo que Pablo también estaba pasando situaciones distintas, ¿verdad? A lo mejor de adversidad, porque realmente el trabajo del evangelio, de ir abriendo, a veces como les pienso yo que a veces somos un poquito, no entendemos el contexto de muchas cosas, pero ahorita venimos y nos sentamos, ¿verdad?, y prendemos las... No había esto, ¿verdad? Aquí alguien lo hizo toda la labor del trabajo. Y en el caso de cuando abrimos una llave, tomamos agua, qué rico, me puedo bañar y todo, pero no sabemos realmente todo el trabajo que costó, ¿verdad? Y en el caso de la Biblia o del trabajo de la fe, también hubo personas que les costó también, ¿verdad? Y yo es muy fácil leer la escritura y a lo mejor leerla, ¿va? Pero realmente yo les digo, costó, al apóstol Pablo le costó mucho, ¿verdad? Y él decía, hermanos, a pesar de estas dificultades y aún yo en medio de esta aflicción, dice, fui consolado, ¿va?, de vuestra fe, dice el versículo 8, porque ahora vivimos si estáis firmes en el Señor. Dice el 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios de vosotros?
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. El apóstol en esta parte empieza como que a hacer una algarabía de gozo, de decirles, oye, qué gusto saber, a pesar de que yo estoy en esta situación difícil, se me hizo olvidar y saber de que qué bueno que siguen adelante, qué bueno que desean vernos. Dice, qué bueno que aún en estas situaciones, pues nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice el 10, orando de día y de noche. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Esta parte del capítulo nos debe animar un poquito a tener ese ánimo. A lo mejor a los que compartimos o los que tienen el deseo de compartir a la gente, a lo mejor a pesar de las adversidades no decaiga el ánimo. A pesar de que tal vez no soy el más elocuente o el más certero en la palabra de Dios, pero que nos preparemos para que sigamos abonando para que esa fe siga siendo edificada. Y yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera lo que a veces se comparte o lo que de alguna manera leemos o estudiamos nos ayuda para que vayamos creciendo, que vaya abonando. Dice ahí Pablo, dice, orando de día, o de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta. Como diciendo, ahí donde le pusimos pausa, hermanos, ahora le voy a seguir compartiendo, predicándoles, compartiéndoles acerca de la fe, hasta que ellos sean completamente, sin que no les falte nada a vuestra fe. No sé cómo nos invita Pablo a decir, hermanos, necesitamos construirnos, edificarnos en la fe que tenemos. Así es de que, hermanos, no busquemos edificarnos unos para con los otros, ¿verdad? En medio de las adversidades, en medio de este mundo, tenemos que abonar a esa fe. No restarle, no vamos a restar cosas, desanimarle, sino que acercarnos a la persona que está por ahí escuchando cómo va tu fe, cómo va tu decisión con el Señor, cómo va tu compromiso. Porque a veces, como les digo, existen una fe a lo mejor en cierto grado, pero pues Dios no nos pide nada más que darnos ahí, ¿verdad? Nos pide creerle a Él, ¿verdad? Tener ánimo para compartir su palabra. Así es de que en el capítulo 7 y 8, ahorita que leíamos, pues vemos que es de ánimo, hermanos. Vemos que Pablo trae ánimo, ¿verdad? En medio de las luchas, a pesar de las situaciones. Y una de las cosas que quisiera decirle, que no importa en cuál situación estemos pasando, sabemos que hay algunos hermanos que han estado pasando por situaciones tristes de alguna forma, ¿va? Pero pues la palabra de Dios, si la leemos, pues nos invita pues a confiar en Dios, ¿verdad? Que nuestra fe, que a pesar de que como esté el ventarrón, la situación, que ya cuando venga el tiempo, pues tranquilo, podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha sostenido, a pesar de que hemos pasado tentaciones o sufrimientos o luchas. En el capítulo 11, 12 y 13, dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros,
y para con todos, y como también lo hacéis nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados en vuestros corazones irrepresiblemente delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Una de las cosas que así como que para cerrar, el apóstol habla sobre la obra que Dios está haciendo. Hay un pasaje en Filipenses y a mí me recuerda un poquito el pasaje de Filipenses, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. Y no sé si el apóstol trata de decir algo parecido, porque dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, ¿verdad? Y con todos los que hacemos, los que hacemos nosotros para con vosotros. O sea, es un intercambio. El trabajo que el apóstol posiblemente de un ministro es un trabajo, una labor importante, pero también de los hermanos, ¿verdad?, que estaban nuevos creyentes. Y este aporte de alguna forma al ministerio del apóstol, pues sabemos que tornó en un regocijo en el hermano Pablo, en el apóstol, y que de alguna manera les dice: pero pues al final de cuentas dependemos de que Dios es fiel, el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará, le dice a los filipenses, y aquí les dice: el Señor os haga crecer. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. Y que para la venida, el 13 dice que para que seamos afirmados vuestros corazones irrepresiblemente en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una de las cosas que he notado que el apóstol Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 y 4 y 5 habla sobre la venida del Señor, que empieza el apóstol a decirles algo importante y trascendente doctrinalmente acerca de la venida del Señor. Es importante que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Dice el Señor: afirmados y irrepresibles en santidad. Nosotros tenemos que velar porque estemos listos. La palabra de Dios nos enseña de que debemos de buscar a Dios en santidad, que debemos de mantenernos irrepresibles para la venida del Señor. Así es de que el apóstol anima a los hermanos a estar listos, a no claudicar, ¿verdad? Para cuando el Señor venga en su gloria, para que cuando estemos delante de su presencia, Él nos reciba, nos premie, vea nuestro esfuerzo, vea esa fe que estuvo firme a pesar de las circunstancias, firme a pesar ese amor, esa esperanza. Esta carta de primera de los tesalonicenses nos habla acerca de la venida del Señor, y nos habla sobre que el Señor va a venir y que vamos a estar con Él y que vamos a reinar con Él. Así es de que, hermanos, veamos que el Señor viene, mantengamos nuestro crecimiento, el amor, la fe, que el Señor nos haga crecer y abundar más en esa fe, y que podamos, los que de alguna manera no han tomado su decisión, que sepan que tienen que estar preparados para cuando el Señor venga, y que pues el Señor nos halle listos. Una de las cosas que les decía es de que el apóstol, en resumidas cuentas, está siendo de bendición a quienes él perseguía. La obra de Dios en nosotros, la obra de Dios en el creyente, es un cambio, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que obrar la obra del Espíritu, apartarse del pecado, apartarse del mal. Tenemos que buscar
el bien, tenemos que edificarnos en esa fe los unos para los con los otros. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a aprender un poquito de esta iglesia, que a pesar de esas circunstancias, ¿verdad?, que a pesar de la situación complicada, ¿verdad?, de ser tal vez los únicos ahí, los que estaban empezando, pues ya estaban siendo firmes en la fe. Así es de que, ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas nuestros corazones, Señor. Gracias. Ayúdanos a agradecer, Señor, a los que de alguna forma llegaron, trajeron la palabra de Dios a nosotros, Señor, que nos afirmaron en la fe, en nuestro crecer, que cuando nos vieron, a lo mejor que nos estábamos enfriando, se acercaron a nosotros. Gracias por predicadores, Señor, que tal vez están en lugares que no hay más creyentes, Señor. Te pedimos por ellos. Ayúdanos a crecer en ti. Al final de cuentas, danos una fe, Señor, genuina, un amor genuino, Señor. La medida eres tú. Tú nos amaste de tal manera, Señor, que diste tu vida. En Cristo Jesús. Amén.